La genealogía de la moral, por Friedrich Nietzsche. 38. Tratado segundo. Culpa, mala conciencia y similares. 13. Así pues, para volver al asunto, es decir, a la pena, hay que distinguir en ella dos cosas. Por un lado, lo relativamente duradero de la pena, el uso, el acto, el drama, una cierta secuencia rigurosa de procedimientos. Por otro, lo fluido en ella, el sentido, la finalidad, la expectativa vinculados a la ejecución de tales procedimientos. Nosotros presuponemos aquí sin más, por analogía, de acuerdo con el punto de vista capital de la metódica histórica que acabamos de exponer, que el procedimiento mismo será algo más viejo, algo más antiguo que su utilización para la pena, que esta última ha sido introducida posteriormente en la interpretación de aquel, el cual existía ya desde hace mucho antes, pero era usado en un sentido distinto. En suma, que las cosas no son como hasta ahora han venido admitiendo nuestros ingenuos genealogistas de la moral y del derecho, todos los cuales se imaginaban que el procedimiento había sido inventado para la finalidad de la pena, de igual modo que antes se imaginaba que la mano había sido inventada para la finalidad de agarrar. En lo que se refiere ahora al segundo elemento de la pena, el elemento fluido, a su sentido, ocurre que, en un estado muy tardío de la cultura, por ejemplo, en la Europa actual, el concepto de pena no presenta ya de hecho un sentido único, sino toda una síntesis de sentidos. La anterior historia de la pena en general, la historia de su utilización para las más distintas finalidades, acaba por cristalizar en una especie de unidad que es difícil de disolver, difícil de analizar, y que sustrayéndolo resulta del todo indefinible. Hoy es imposible decir con precisión por qué se imponen propiamente penas. Todos los conceptos en que se condensa semióticamente un proceso entero escapan a la definición. Solo es definible aquello que no tiene historia. En un estadio anterior, en cambio, aquella síntesis de sentidos aparece más soluble y también más trastocable. Todavía se puede percibir cómo los elementos de la síntesis modifican su valencia y, por tanto, su orden para cada caso particular, de tal modo que unas veces es un elemento y otras veces otro distinto el que destaca y domina a toda costa de los otros. Más aún, a veces un único elemento, por ejemplo, la finalidad de intimidad, parece eliminar todos los demás. Para dar al menos una idea de cuán inseguro, cuán sobreañadido, cuán accidental es el sentido de la pena y cómo un mismo e idéntico procedimiento se puede utilizar, interpretar, reajustar para propósitos radicalmente distintos, voy a dar aquí el esquema a que yo he llegado basándome en un material relativamente escaso tomado al azar. Pena como neutralización de la peligrosidad, como impedimento de un daño ulterior. Pena como pago del daño al damnificado en alguna forma, también en la forma de una compensación afectiva. Pena como aislamiento de una perturbación del equilibrio, para prevenir la propagación de la perturbación. Pena como inspiración de temor respecto a quienes determinan y ejecutan la pena. Pena como una especie de compensación por las ventajas disfrutadas hasta aquel momento por el infractor, por ejemplo, utilizándolo como esclavo para las minas. Pena como segregación de un elemento que se halla en trance de degenerar, a veces de toda una rama, como ocurre en el derecho chino, y, por tanto, como medio para mantener pura una raza o para mantener estable un determinado tipo social. Pena como fiesta, es decir, como violentación y burla de un enemigo finalmente abatido. Pena como medio de hacer memoria, bien a quien sufre la pena, llamada corrección, bien a los testigos de la ejecución. Pena como pago de un honorario, estipulado por el poder que protege al infractor contra los excesos de la venganza. Pena como compromiso con el estado natural de la venganza, en la medida en que razas poderosas mantienen todavía ese estado y lo reivindica como privilegio. Pena como declaración de guerra y medida de guerra contra un enemigo de la paz, de la ley, del orden, de la autoridad, al que, por considerársele peligroso para la comunidad,
violador de los pactos que afectan a los presupuestos de la misma, por considerársele un rebelde, traidor y perturbador de la paz, se le combate con los medios que proporciona precisamente la guerra.